Bueno, ahora vamos a hablar sobre la distribución de probabilidad que se conoce como distribución de probabilidad de Bernoulli o binomial. Antes de presentar la distribución binomial, vamos a analizar en principio una variable aleatoria que tiene relación con esa distribución binomial. Y esta variable aleatoria se conoce como variable aleatoria de Bernoulli, precisamente. Por eso por ahí se puede encontrar como distribución de Bernoulli o distribución binomial. Pero en realidad la variable aleatoria es de Bernoulli y en función de esa variable aleatoria nosotros después vamos a definir la distribución binomial. ¿Por qué es necesario plantear la variable aleatoria de Bernoulli? Porque es una variable aleatoria muy sencilla de definir. Es una variable que solamente puede tomar dos valores, 1 o 0, asociado a cada uno de estos valores una probabilidad. Para el 1 una probabilidad P y para 0 obviamente una probabilidad 1 menos P para que tengamos la condición de cierre, ¿sí? Entonces a esto cuando X toma un valor 1, que estaría representando que hay un evento que ocurrió, el evento que a nosotros nos interesa, genéricamente se le llama como éxito a eso, ¿no es cierto? Desde el punto de vista probabilístico. Mientras que si ocurre que X es igual a 0, o sea, el evento que estamos buscando no ocurre, decimos que es una falla o bien un fracaso eso, ¿no es cierto? La distribución de esta variable es muy sencilla, es directamente teniendo en cuenta esos dos únicos valores 0 y 1. Tenemos dos posibles probabilidades. La probabilidad asociada al 0 es, como decíamos, 1 menos P, y la probabilidad asociada a 1 es directamente P. Entonces esta es nuestra distribución de probabilidad para la variable aleatoria de Bernoulli. Bien, entonces vamos a calcular ahora la esperanza matemática de esa variable, recordando que la esperanza matemática la habíamos definido como la sumatoria a lo largo del rango, variación de la variable aleatoria de las x sub i por las p sub i. Entonces en este caso solamente tenemos dos valores, o sea que esto es sencillo, directamente 1 multiplicado por su probabilidad de ocurrencia que dijimos que era p, más 0 por su probabilidad de ocurrencia que era 1 menos p. De acá vemos que la esperanza matemática va a ser igual a p. Entonces esto vemos que la media, en este caso de esta distribución, va a estar dada por el valor p. Mientras que para el caso de la varianza, teníamos, también recordando lo que habíamos visto anteriormente, era la sumatoria a lo largo del rango de variación de la variable aleatoria, ahora de las xi menos la esperanza, todo esto elevado al cuadrado, decíamos, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. Nuevamente acá tenemos dos posibles valores, o sea que tenemos 1 menos la esperanza matemática que vimos anteriormente que era igual a p al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de ese valor igual a 1 que es p, más el otro valor de la variable que dijimos que era 0 menos la esperanza al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de ese valor 0 que vimos que era 1 menos p. Haciendo un poco de cuentas acá, vemos que esto lo podemos escribir como 1 menos 2 por p más p al cuadrado, desarrollando ese binomio, por p más p cuadrado 1 menos p, y esto finalmente nos va a quedar, si hacemos un poco más de álgebra sobre esto, 2p cuadrado más p cubo más p cuadrado menos p al cubo. Acá podemos ver que esto se va a simplificar y directamente nos va a quedar p menos p al cuadrado, o bien lo podemos hacer más simple todavía, sacando factor común p, esto nos va a quedar 1 menos p. Entonces vemos que la varianza es igual a p por 1 menos p. Es fácil darse cuenta que acá estamos directamente multiplicando la probabilidad de éxito por la probabilidad de falla, mientras que la esperanza es directamente la probabilidad de éxito. Ahora sí vamos a introducirnos en la distribución binomial, y lo que tenemos que tener en cuenta siempre que querramos aplicar la distribución binomial es que se cumplan estas tres condiciones que vamos a ver a continuación. La primera dice que el experimento aleatorio que vamos a analizar solamente se pueden presentar dos resultados posibles. O sea, la ocurrencia de un evento, que vamos a llamar A, o bien se puede presentar su opuesto,
es la A con el supraíndice C. ¿Sí? La otra condición es que, en teoría, nosotros podemos realizar la cantidad de veces que nosotros querramos el experimento. En forma genérica lo planteamos como n, y todas esas veces que realizamos el experimento vamos a plantear que las ocurrencias son independientes, o sea, no hay condicionalidad entre los eventos al hablar de una distribución binomial. Derivado de estas primeras dos condiciones, también vamos a plantear que la probabilidad de ocurrencia de nuestro evento A va a ser igual a P, eso va a ser nuestro éxito, mientras que la probabilidad de su opuesto va a ser 1 menos P, y para simplificarlo vamos a llamar Q, que esta vendría a ser nuestra falla. Entonces acá tendríamos nuestro éxito, y en esta parte estaríamos hablando de falla. ¿Sí? Y también, derivado de lo anterior, esto es constante porque estamos hablando de condiciones de independencia. Básicamente, la distribución binomial, ¿qué es lo que se pregunta? Pregunta la probabilidad de que al realizar n veces ese experimento se presente el evento A en X ocasiones. Y eso es lo que quiere responder la distribución binomial. Para plantear la fórmula de esta distribución, lo que vamos a hacer es pensar una secuencia muy simple para empezar a analizar, y después lo vamos a complicar un poco más, pero la secuencia que vamos a pensar es una secuencia, que la vamos a llamar S1, donde en las primeras X veces, fíjense que nosotros estamos trabajando con una secuencia de n elementos, o sea que acá van a haber n observaciones, y estamos pidiendo la probabilidad de que en X veces, en X observaciones o en X realizaciones de ese experimento, se presente el evento A. Y lo que vamos a hacer es, le decía, una secuencia simple donde vamos a suponer que las primeras X observaciones, o sea, esta es la primera observación, luego vamos a tener la segunda observación, hasta llegar hasta la observación X menos 1 y la X. Quiere decir que en las primeras X observaciones, estas son las primeras X observaciones, ya hemos cumplido con la condición que estamos solicitando, o sea que aparezcan X veces el evento A. ¿Y qué pasa? Si ya apareció X veces el evento A, significa que en los restantes, acuérdense que acá vamos a tener n realizaciones, en las restantes realizaciones del experimento tiene que aparecer lo opuesto, ¿cierto? Lo que habíamos llamado con A supraíndice C. Y esto va a estar en la observación o realización X más 1, y esto finalmente hasta la última realización, que es la realización enésima, todos van a ser con el opuesto, ¿cierto? Acá ya no tiene que suceder más, no tiene que ocurrir más A. Fíjense que si acá teníamos n, estas son las n observaciones que tenemos, o n observaciones o n realizaciones, es exactamente lo mismo. Acá nos va a quedar entonces n menos x observaciones o realizaciones, ¿sí? Entonces tenemos x repeticiones de A y n menos x repeticiones de el complemento o falla. Y fíjense que decía, es muy simple, pero esta secuencia ya estaría cumpliendo con lo que estamos solicitando. Y nos va a servir a nosotros para poder tener una idea de la fórmula para calcular la distribución binomial. Sobre esta secuencia vamos a trabajar y vamos a aplicarle todo el arsenal que nosotros conocemos de probabilidad. O sea que primeramente queremos calcular la probabilidad de esa secuencia. Tenemos intersecciones, o sea, tendríamos que aplicar la regla del producto, pero sabemos que son independientes, o sea que directamente la regla del producto en este caso va a ser la probabilidad de que A ocurra en la primera observación o realización por la probabilidad de que suceda en la segunda hasta la observación o realización X, y a partir de ahí ya vamos a tener la probabilidad de que ocurra el opuesto, ¿cierto? En la realización X más 1 hasta finalmente en la realización enésima vamos a tener lo opuesto. Nuevamente vamos a tener X probabilidades de ocurrencia, probabilidades de éxito, y n menos x probabilidades de falla. Entonces, si reemplazamos por lo que vimos anteriormente, dijimos que esto es por las condiciones, dijimos que esto era P minúscula hasta el final, hasta la posición X.
A partir de la posición x más 1 vamos a tener q, que son las fallas, hasta la enésima. Nuevamente, x observaciones o repeticiones y n menos x repeticiones. Con lo cual esto nos va a quedar p a la x por q a la n menos x. Quiere decir que la probabilidad de esta secuencia particular, donde en las primeras x observaciones obtenemos el evento que estamos buscando, es igual a la probabilidad de éxito elevada a la potencia x por la probabilidad de falla elevada a la potencia n menos x. Fíjense también acá que, así como nosotros planteamos esta secuencia sencilla, es fácil darse cuenta que vamos a tener muchas secuencias. O sea, genéricamente podemos escribir SI con I igual a 1, 2, etc. J, secuencias posibles. Podríamos, por ejemplo, armar una secuencia S2 donde, si permutamos algunos elementos, fíjense, voy a escribir así, x menos 1, x más 1, hasta el final, xn, decíamos que era complemento, complemento. Ahora, si yo la quiero hacer diferente, lo único que me faltaría acá a mí es directamente decir, bueno, en lugar que aparezca el complemento en la posición x más 1 o en la realización x más 1, va a aparecer en la realización x, y donde antes había una falla va a haber un éxito. De tal manera que voy a seguir manteniendo mis x éxitos y mis n menos x fallas. Lo único que hice acá fue permutar, o sea, este éxito que estaba acá lo mandé a este lado y esta falla que estaba acá la mandé de este lado. Es una secuencia distinta, pero la cantidad de observaciones es la misma y la cantidad de éxitos es la misma y la cantidad de fallas es la misma. Entonces, si hacemos el mismo análisis anterior, es fácil darse cuenta que esto nos va a volver a dar p a la x por q a la n menos x. Y si lo pensamos en forma más general, vamos a ver que si hacemos una permutación de todo esto, nos va a seguir dando siempre p a la x por n menos x. Y esto es importante porque tenemos independencia y las probabilidades son constantes. Si hubiese algún tipo de condicionalidad, esto ya no sería tan directo como lo estamos planteando acá. Entonces acá llegamos a un punto donde podemos plantear algo más cercano a la definición de la distribución. Decíamos de n realizaciones x veces que ocurra el evento A. Ya lo podemos escribir como que, bueno, tiene que ocurrir la secuencia S1, o bien tiene que ocurrir la secuencia S2, o bien, y acá tiene que cumplirse hasta una secuencia SJ-ésima, que todavía no la conocemos, pero sabemos que tiene que haber un número finito de secuencias. Y como son mutuamente excluyentes, acá podemos aplicar la regla de la suma directamente sumando probabilidades. Quiere decir que vamos a tener la probabilidad de S1 más la probabilidad de S2 más etcétera hasta la probabilidad SJ-ésima. Nuevamente vimos que todas las secuencias tienen igual probabilidad, o sea que acá vamos a tener J secuencias, donde cada secuencia tiene la misma probabilidad. Quiere decir que la probabilidad de que en n observaciones se ocurra en x veces el evento A es directamente AJ veces P, el éxito elevado a la x, por la falla elevado a la n menos x. Acá tenemos una aproximación más sobre cuál va a ser la fórmula de la distribución binomial. Ahora nos estaría faltando determinar este valor que está acá, que nos daría la cantidad de secuencias que podemos armar. Este valor j que nos estaría faltando estaría representando la cantidad de secuencias de longitud n con x éxitos estrictamente distintas. ¿Y qué significa estrictamente distintas? Sabemos que tenemos un conjunto de n elementos con x repeticiones de A y n menos x repeticiones de su complemento. Para que las secuencias que podamos armar con las características que estamos pidiendo, que sean distintas, los éxitos y las fallas deben presentarse en distintos órdenes. O sea, esa secuencia que hicimos anteriormente, S1 y S2, son estrictamente diferentes en el sentido de que los éxitos y las fallas aparecen en distintos lugares, por más que sea en uno solo.
para hacer un ejemplo rápido, supóngase que tengamos una secuencia de 3 observaciones donde directamente decimos que en las primeras 2 ocurrencias aparece nuestro evento, mientras que en la tercera no aparece. Si quisiéramos armar una secuencia distinta a esta, si solamente nos interesaría permutar esto, lo que podríamos hacer es esto, ¿no es cierto? Si nosotros permutamos, es decir, lo que teníamos acá en la segunda posición lo pasamos al primero y lo primero al segundo, fíjense que vamos a volver a lo mismo. Por más que nosotros hayamos realizado una permutación, la secuencia sigue siendo la misma. Entonces esto no nos sirve. Necesitamos secuencias que sean estrictamente distintas. Bien, entonces para plantear esto vamos a hacer algo más general. Sabemos que un conjunto de n elementos, como tenemos acá este es un conjunto, ya lo tengo ordenadito, de n elementos. Si a ese conjunto lo queremos permutar, vemos que la cantidad de conjuntos distintos que podemos armar es n factorial, ¿cierto? Podemos hacer n factorial es la cantidad de permutaciones que podemos realizar de ese conjunto de n elementos. La diferencia que vimos que vamos a obtener cuando hacemos una permutación es directamente son los mismos elementos y cambian el orden. ¿Qué pasa cuando tenemos elementos repetidos? Donde hay algunas permutaciones que no nos sirven, como vimos recién. Entonces vamos a escribir ahora, en lugar de escribir permutaciones así como está acá, vamos a escribir permutaciones y vamos a aclarar que estamos trabajando con un conjunto n, tal que tenemos n1 conjuntos repetidos, n2 repetidos y en general podemos plantear nr repetidos. Y estas son las permutaciones, entonces equivalente a permutaciones con elementos repetidos. Bien, entonces, si tenemos permutaciones con elementos repetidos, por ejemplo acá tenemos n1 elementos, que estarían indicando más o menos por acá, n2 elementos, que estarían indicándose por acá, n sub r por acá, todos estos estarían representando exactamente los mismos elementos. Acá esto es la cantidad de repeticiones que tenemos de un elemento cualquiera, acá n2 las repeticiones de otro elemento, etcétera, etcétera, tal que n1 más n2 más nr es igual a n, obviamente. Entonces la idea es, si sabemos calcular, supongamos que tenemos por alguna manera calculada la cantidad de permutaciones con elementos repetidos, son, como les decía al principio, son conjuntos donde el orden, el ordenamiento no va a ser, la permutación no va a ser pasar este elemento acá y este elemento acá, sino que va a ser, por ejemplo, pasar este elemento acá a uno de este lado, mientras que este va a pasar acá. Entonces, órdenes donde los elementos repetidos no se permuten. Bien, si yo tengo calculada la cantidad de permutaciones donde los elementos repetidos no se permutan, para obtener finalmente la cantidad de permutaciones totales, lo que puedo hacer es decir, tengo mis permutaciones de n elementos con n sub 1, n sub 2, n sub r elementos repetidos, y por el principio básico del conteo, una vez que yo lo obtengo, empiezo a hacer permutaciones. Digo, bueno, ahora puedo permutar los n sub 1 elementos repetidos. Una vez que los permuté, sobre todo esas operaciones anteriores, puedo permutar n sub 2 elementos repetidos, etcétera, hasta llegar finalmente a n sub r elementos repetidos. De esta forma, dijimos que esto debería ser igual a la cantidad total de permutaciones que podemos realizar. Entonces, fíjense que acá directamente podemos decir que la cantidad de permutaciones de n elementos con n1, n2, nr elementos repetidos es directamente n factorial sobre n1 factorial, n2 factorial, etcétera, nr factorial. Y esta es precisamente la ecuación que estamos buscando para nuestro caso. ¿Por qué? Porque fíjense que en nuestro caso, ¿qué tendríamos? N1 serían las X veces que se repite A, mientras que N sub 2 serían las N menos X veces que se repite
su complemento, por supuesto. Entonces, utilizando esto, vemos que la cantidad de permutaciones en este caso va a ser n x n menos x, o sea que va a ser n factorial sobre x factorial n menos x factorial, y esto coincide con lo que vimos, llamamos número combinatorio, y este va a ser nuestro valor, de j que estamos buscando. Entonces finalmente la probabilidad de que en n observaciones ocurran x veces el evento A es el número combinatorio nx por el éxito elevado a la x por la falla elevado a la n menos x. Y esta es nuestra ecuación, nuestra fórmula para calcular la distribución binomial. Vamos a analizar un ejemplo sencillo donde directamente estamos planteando que estamos trabajando con una moneda que arrojamos n veces. Para hacerlo una representación fácil de esto, vamos a suponer que n es igual a 3 como primera medida. Sabemos que si n es igual a 3 podemos tener la variable aleatoria x igual a 0, 1, 2 y 3, que estarían representando que aparece cara, supóngase que sea nuestro evento A, que aparezca en caras, que no aparezca ninguna cara, que aparezca 1, 2 o 3. Y esta sería nuestra representación. Fíjense que el cálculo, por ejemplo, para x igual a 0, si nos llevamos por la ecuación que vimos anteriormente, esto va a ser 3, 0. La probabilidad de éxito, estamos suponiendo que es una moneda legal, entonces va a tener 50% para cara o para cruz. Esto va a ser un medio elevado a la 0, un medio a la n menos x, o sea 3 menos 0, o sea, esto es al cubo. Si lo desarrollamos a esto nos va a quedar 3 factorial sobre 0 factorial, 3 menos 0, 3 factorial. Un medio a 0 es 1 por un medio al cubo. Fíjense que todo esto que está acá es igual a 1. Esto es igual a 1, o sea que finalmente esto va a ser igual a 1 octavo. Así podemos hacer para cada uno de los valores de la variable y nos va a quedar una distribución de este tipo, que es la representación típica de la distribución binomial. Como se puede apreciar, fíjense que es simétrica, en este caso, porque la probabilidad es exactamente la misma para A o para su complemento. Y si, por ejemplo, nos ocurriera plantear diferentes cantidades de realización de experimento, por ejemplo, acá en este gráfico tenemos 10 realizaciones de nuestro experimento de arrojar la moneda, siempre manteniendo la probabilidad de 0,5. Fíjense que también mantiene claramente la simetría. Si vamos ya a 100 veces, se sigue manteniendo la simetría. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que en las 3 primeras gráficas la escala va hasta 0,5. Fíjense que a medida que aumentamos las realizaciones, las alturas de cada una de esas probabilidades asociadas a los valores son cada vez menores, y esto es una consecuencia clara de que tenemos que mantener la condición de cierre. Esto nos tiene que dar siempre la sumatoria igual a 1, por lo tanto, si aumentamos la cantidad de variables aleatorias, necesariamente vamos a tener que reducir su probabilidad. Acá es notorio la diferencia. Acá esto está ampliado, es el mismo experimento, pero lo único que hice acá fue hacer un zoom sobre la gráfica para que se aprecie bien la simetría y la distribución de los valores. Como algo particular, pueden observar que el valor medio, el valor central, donde es simétrica esta distribución, es básicamente en la mitad de los posibles resultados que tenemos en la variable aleatoria. Se puede observar en todas las realizaciones. ¿Qué pasa si por alguna razón tenemos algo que no es equitativo? Decíamos que A lo habíamos llamado como moneda, obtenemos cara. Entonces,
lo que estamos haciendo acá es decir, bueno, tenemos una probabilidad de el 20% de tener cara y una probabilidad de 80% de tener cruz. ¿Qué repercusión tiene eso en el problema? Bueno, hacemos el mismo cálculo, fíjense que acá tenemos exactamente lo mismo. Vamos a plantear otra vez un ejemplito del x igual a 0 solamente para tenerlo de referencia. Entonces acá nuevamente va a ser 3,0, esto no cambia. Lo que sí va a cambiar es la probabilidad de éxito, que ahora ya vimos que es un quinto, y esto va a ser elevado a la x, o sea 0. Y la probabilidad de falla ahora en este caso va a ser su complemento, o sea 4 quintos, elevado a 3 menos 0, o sea esto es el cubo. Si nosotros hacemos el cálculo de esto nos va a quedar nuevamente 3 factorial, 0 factorial, 3 factorial, acá sigue siendo 1 por 4 quintos al cubo, y esto es finalmente 64 sobre 125, que es este valor que está acá, que es ligeramente superior al 50%. Entonces, si graficamos esto como lo tenemos acá, fíjense que a diferencia de la gráfica anterior, esto ya perdió simetría, y necesariamente la probabilidad máxima va a ser la probabilidad de no sacar caras, porque hemos reducido bastante la probabilidad de sacar caras, y si arrojamos 3 veces la moneda, vamos a tener una probabilidad ligeramente superior al 50% de no obtener ninguna cara. Así como el ejemplo anterior, también podemos aumentar el número de realizaciones, tomar 10 o 100. Acá de igual manera está ampliada la gráfica, sigue siendo 100 realizaciones. ¿Qué podemos notar a diferencia de lo anterior? Bueno, primero que ya perdió el tema de la centralidad con respecto a la mitad de los resultados. Obviamente ya determinar el valor central no es tan sencillo, o no podemos ver una tendencia tan clara como la anterior. Lo otro que se puede observar es que si bien al principio tenemos una simetría marcada, fíjense que en esta gráfica, tanto en la primera como en la segunda, se puede apreciar eso. Ya cuando tenemos un número grande de realizaciones, la simetría ya no parece tan evidente. Si bien cuando hacemos el zoom se alcanza a ver alguna asimetría todavía, no es tan evidente. O sea que todo indicaría que si esto seguiría aumentando, la asimetría sería cada vez más pequeña. Ahora una observación. ¿Por qué se llama distribución binomial? Bueno, un poco viene el nombre de este análisis. Nosotros sabemos que el desarrollo de un binomio lo podemos escribir de esta forma, o sea, A más B en forma genérica 0, 1, 2, 3, 4, sabemos cómo desarrollar cada de estos binomios. Y esto está relacionado con lo que se conoce como triángulo de Pascal, donde esta es una idea muy, muy antigua, donde partimos de filas de unos, donde a partir de la tercera fila ya empiezan a aparecer una cierta tendencia, es decir, los unos se mantienen, pero los valores centrales resultan como una sumatoria de la fila superior inmediata. Fíjate que este 2 que te aparece acá es la suma de 1 más 1, este 3 que aparece acá es la suma de 1 más 2, este 4 que aparece acá es la suma de 1 más 3, el 6 es el 3 más 3, etc. Fíjense que si nosotros seguimos esa mecánica de construcción del triángulo, es muy sencillo, por ejemplo, escribir el binomio a la quinta. Es decir, directamente esto va a ser, si vemos la tendencia general acá de siempre empezar con el valor a la quinta, el coeficiente que acompaña a la quinta es 1, o sea que estaríamos hablando de esta fila que está acá. El primer elemento es 1, el segundo elemento vimos que es 5, por a la cuarta, b, vamos bajando en una unidad del exponente y vamos subiendo b, más el tercer elemento, el tercer coeficiente que aparecería acá es 10, por a al cubo b cuadrado, y así podemos seguir construyendo. Fíjense que ya es evidente cuál es la tendencia del desarrollo, hasta finalmente tener b a la quinta. Y esto lo podemos hacer para cualquier desarrollo de binomio que tengamos. Entonces, en forma genérica, podemos escribir cualquier binomio de esta forma. Esto es lo que se conoce como teorema del binomio, o también lo pueden encontrar como binomio de Newton en alguna bibliografía. Básicamente nos va a quedar esta fórmula general al final, y fíjense que esto está muy, muy, muy relacionado con nuestra ecuación de distribución binomial.
Particularmente el triángulo de Pascal, si ustedes prestan atención, se puede construir, en lugar de trabajar con los unos, dos, etcétera, etcétera, directamente como números combinatorios, donde el primer elemento es 0, 0, y a partir de ahí empezamos por fila a agregar valores 1, 0, 1, 1, etcétera, y el desarrollo de estos números combinatorios son los que aparecen en el triángulo de Pascal y son los que intervienen en el desarrollo del binomio, del teorema del binomio. Y les decía, esta ecuación tiene muchas similitudes con la que vimos recién para calcular la probabilidad de nx. Vimos que era el número combinatorio nx por p a la x q a la n menos x, o sea que de ahí viene que esto se conozca como distribución binomial, por su similitud con el teorema del binomio. También, utilizando este concepto, es fácil darse cuenta que si esto se cumple, si el teorema del binomio se cumple, entonces lo que estamos haciendo acá es, podemos escribir esta distribución binomial como la sumatoria de x a n de nx, px, qn menos x. Esto es igual, por el teorema, a p más q o q más p a la n. Y fíjense que p más q sabemos que es igual a 1. Quiere decir que 1 elevado a cualquier número entero sigue siendo 1. Y esto no es otra cosa entonces que la condición de cierre para nuestra distribución binomial. Finalmente vamos a plantear los parámetros de esta distribución, que son la esperanza y la varianza. Acuérdense que la esperanza, decíamos que para una variable discreta es la sumatoria de las xy por las p sub i, mientras que la varianza es la sumatoria, pero de las xy menos la esperanza matemática al cuadrado por p sub i. Y para obtener una fórmula sencilla de la esperanza y la varianza, lo que vamos a hacer es hacer uso de la variable aleatoria de Bernoulli que vimos al principio. Vamos a armar una variable aleatoria de Bernoulli tal que la vamos a llamar xy, donde las y estarían representando las realizaciones. Dijimos, bueno, vamos a hacer 1, 2, n realizaciones del experimento. Y como es una variable de Bernoulli, va a ser igual a 0 cuando tengamos una falla. Entonces acá vamos a tener asociada una falla. Dijimos que esto lo llamamos q, igual a 1 menos p. O bien va a ser igual a 1 con una probabilidad p o éxito. Donde entonces decíamos 1 es cuando observamos nuestro evento A y 0 cuando observamos el opuesto a. Con esta variable de Bernoulli lo que vamos a hacer entonces es escribir a x como x1 más x2 más xn, de tal manera que fíjense que si todas las realizaciones fueran un éxito, o sea, todas x1 va a ser 1, x2 va a ser 1, xn va a ser 1, entonces si todas las observaciones son un éxito, entonces fíjense que x va a ser igual a n. Mientras que si todas las observaciones son fallas, x va a ser igual a 0, porque todas las x sub i van a ser 0. Entonces, esta definición de x estaría representando lo que estamos buscando. Y una vez que lo tenemos armado de esta forma, es fácil calcular la esperanza matemática, porque si recordamos lo que vimos en un video anterior, la esperanza matemática tiene la propiedad de ser lineal, o sea que acá directamente es el operador aplicado sobre cada uno de esos términos, x1 más la esperanza de x2 más hasta el final la esperanza de xn, y vimos que para una variable aleatoria de Bernoulli la esperanza matemática es directamente igual a p, o sea que esto lo podemos escribir p más p hasta el último valor, que sigue siendo p. Como tenemos n sumandos, esto va a ser n por p. Entonces, finalmente, obtenemos la esperanza matemática
de la distribución binomial, que es directamente n veces el éxito. Con la varianza podemos hacer exactamente lo mismo. La varianza de x va a ser igual a la suma de las varianzas de cada una de esas variables. Y acá tenemos que tener cuidado porque esto lo podemos escribir en este caso particular porque estamos trabajando con variables estadísticamente independientes. Si no fueran independientes, esto no lo podríamos escribir de esta manera. Acá vamos a colocar algo importante, entonces observación, solo podemos hacer esto porque las x sub i son independientes. Mucho cuidado con eso. Entonces, una vez que tenemos la sumatoria de las varianzas, esto directamente vimos que cada una de estas varianzas son iguales a P por Q o P por 1 menos P. O sea que tenemos P por Q más hasta el final que es P por Q, donde vamos a tener entonces N por P por Q. Entonces la varianza de X va a ser, con el caso de la distribución binomial, N por P por Q. Para cerrar, nuevamente les dejo 3 ejercicios donde van a tener que aplicar los conceptos anteriores.